Transforma tu negocio con Russell Bedford. Innovación y tecnología a tu alcance. En Russell Bedford combinamos tecnología de vanguardia y procesos eficientes para llevar tu empresa al siguiente nivel. Descubre cómo nuestros servicios digitales pueden impulsar tu transformación digital y asegurar tu éxito. Ciberseguridad. Protege tu empresa con nuestras soluciones avanzadas de ciberseguridad, gestión integral de recursos de TI, monitoreo continuo de seguridad, mitigación proactiva de amenazas cibernéticas. Analítica de datos. Convierte tus datos en decisiones estratégicas con nuestras herramientas de Business Intelligence. Dashboards personalizados, insights estratégicos y accionables, decisiones basadas en datos. Automatización de procesos, RPA. Optimiza tu productividad y reduce costos con la automatización de procesos. Ejecución eficiente de procesos, minimización de errores, ahorro de tiempo y de recursos. Inteligencia artificial. Incorpora inteligencia artificial a tu negocio para obtener una ventaja competitiva. Analítica avanzada de datos con inteligencia artificial, soluciones de software inteligentes. Control de procesos. Mejora la gestión de tus procesos con nuestras soluciones integrales. Captura y procesamiento de información, generación de indicadores clave, tableros de control dinámicos, flujos de trabajo automatizados. Alertas, solicitudes, aprobaciones, entre otros. No dejes que la complejidad frene tu crecimiento. Con Russell Bedford descubre el verdadero potencial de tu empresa. Visita nuestro sitio web y contáctanos para agendar una cita. Juntos llevaremos tu negocio más allá en el desarrollo digital. Russell Bedford, innovación y tecnología para tu éxito. Transforma tu negocio con Russell Bedford, innovación y tecnología a tu alcance. En Russell Bedford combinamos tecnología de vanguardia y procesos eficientes para llevar tu empresa al siguiente nivel. Descubre cómo nuestros servicios digitales pueden impulsar tu transformación digital y asegurar tu éxito. Ciberseguridad. Protege tu empresa con nuestras soluciones avanzadas de ciberseguridad, gestión integral de recursos de TI, monitoreo continuo de seguridad, mitigación proactiva de amenazas cibernéticas. Analítica de datos. Convierte tus datos en decisiones estratégicas con nuestras herramientas de Business Intelligence. Dashboards personalizados, insights estratégicos y accionables, decisiones basadas en datos. Automatización de procesos, RPA. Optimiza tu productividad y reduce costos con la automatización de procesos. Ejecución eficiente de procesos, minimización de errores, ahorro de tiempo y de recursos. Inteligencia artificial. Incorpora inteligencia artificial a tu negocio para obtener una ventaja competitiva. Analítica avanzada de datos con inteligencia artificial, soluciones de software inteligentes. Control de procesos. Mejora la gestión de tus procesos con nuestras soluciones integrales. Captura y procesamiento de información, generación de indicadores clave, tableros de control dinámicos, flujos de trabajo automatizados. Alertas, solicitudes, aprobaciones, entre otros. No dejes que la complejidad frene tu crecimiento. Con Russell Bedford descubre el verdadero potencial de tu empresa. Visita nuestro sitio web y contáctanos para agendar una cita. Juntos llevaremos tu negocio más allá en el desarrollo digital. Russell Bedford, innovación y tecnología para Russell Bedford Colombia. Somos miembros de la Red Mundial de Firmas Independientes de Contadores, consultores de negocios y asesores legales, con presencia en las principales ciudades del país. Le damos acompañamiento integral a empresas de diferentes mercados y sectores de la industria, en las áreas de revisoría fiscal, auditoría externa, consultoría contable, tributaria, legal, financiera, tercerización de procesos de nómina y desarrollo digital. Contamos con más de 30 años de experiencia. Estamos posicionados dentro del top 10 del ranking nacional de firmas auditoras y de impuestos. Nosotros te acompañamos. Somos Russell Bedford. Encuéntranos y contáctanos para brindarte asesoría. Ingresa a www.russellbedford.com.co. Síguenos en redes sociales como @RussellBedfordColombia. Llama o escribe por WhatsApp al 318-532-5447.
Russell Bedford Colombia. Somos miembros de la Red Mundial de Firmas Independientes de Contadores, consultores de negocios y asesores legales, con presencia en las principales ciudades del país. Le damos acompañamiento integral a empresas de diferentes mercados y sectores de la industria, en las áreas de revisoría fiscal, auditoría externa, consultoría contable, tributaria, legal, financiera, tercerización de procesos de nómina y desarrollo digital. Contamos con más de 30 años de experiencia. Estamos posicionados dentro del top 10 del ranking nacional de firmas auditoras y de impuestos. Nosotros te acompañamos. Somos Russell Bedford. Encuéntranos y contáctanos para brindarte asesoría. Ingresa a www.russellbedford.com.co. Síguenos en redes sociales como @RussellBedfordColombia. Llama o escribe por WhatsApp al 318-532-5447. Bueno, muy buenos días para todos. Desde la Cámara Colombo-China les queremos dar la más calurosa bienvenida a este espacio estratégico. Sabemos que el entorno laboral de este 2026 no es solo cuestión de leyes ni de estrategia, sino que es de sostenibilidad y sobre todo de personas. Hoy, junto a nuestro afiliado Roosevelt Bedford, queremos darles las herramientas necesarias para que dejen de ser reactivos y empiecen a ser visionarios. Hoy tendremos una agenda cargada de mucho valor y para ello me acompañan tres expertos de primer nivel. Primero, Nancy Guerrero, quien es Acting Manager de Nómina BPO, administradora y especialista en HR con más de 20 años de experiencia en procesos integrales de compensación y cultura organizacional. Santiago Pérez, quien es Senior Laborista BPO, abogado experto en derecho laboral y relaciones sindicalistas. Y finalmente, pero no menos importante, Fernando Ramírez, socio BPO de Russell Bedford, ingeniero con MBI y especialista en finanzas con más de 20 años de experiencia transformando la gestión financiera y de HR en multinacionales. Antes de empezar, les queremos recordar que pueden dejar sus preguntas en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas que cuentan en la parte inferior del Zoom. Sin más preámbulos, Fernando, este espacio es todo tuyo. Gracias, Karina. Muy buenos días para todos. Saludos. Nos alegra estar nuevamente aquí de la mano de la Cámara Colombo-China, un tremendo aliado para nosotros y que ha sido muy importante en abrir estos espacios para que cada uno de los afiliados a la Cámara puedan disfrutar de primera mano todas estas buenas prácticas que son las que en el día de hoy traemos para lograr realizar con ustedes este webinar. Entonces, mil gracias, Karina, por el espacio. Y aquí estamos con el equipo de trabajo desde Bogotá y nos encanta desde Bogotá, pero desde diferentes lugares, porque ahí donde ven a Santiago, está Santiago, ¿dónde estás? Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Santiago y estoy acá en la ciudad de Ibagué, Fernando. Imagínense, aquí en Russell tenemos personas por toda parte de de nuestra hermosa nación, entonces qué rico que podamos tener estos espacios desde cualquier lugar y por ahí estaba leyendo algunos mensajitos que nos iban ya diciendo que hay personas desde Medellín, desde Boyacá, los saludamos cordialmente, si ustedes quieren dejarnos desde dónde nos están acompañando sería muy valioso ahí a través del chat, como lo mencionó Karina. Déjenos sus comentarios también allí y los vamos a ir recogiendo a partir del momento que vayamos desarrollando este webinar. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero dejarlos en compañía de Santiago para que arranque. Miren, desde Córdoba, Argentina, Ricardo, bienvenido, qué rico, chévere, vea, Palmar Valera, Medellín, súper bien, gracias, muy amables. Santiago, adelante. Listo, Fernando, muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias de antemano por haber asistido a este espacio que preparamos desde Roosevelt Bedford. Mi nombre es Santiago Pérez Laverde. Hago parte del equipo de BPO Nómina en la firma de consultores de Roosevelt Bedford Colombia. Y en este webinar voy a abordar el panorama laboral 2026 desde una perspectiva jurídica y operativa. Es importante volver a mencionar el nombre de este webinar, que es cómo preparar hoy a los equipos de talento humano y nómina para un 2026 exitoso. En ese sentido, vamos a dar inicio. Por favor, siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, primero vamos a hablar de ese panorama laboral 2026, que es lo que ya cambió y lo que viene. Y el punto de partida es que el cumplimiento en la práctica ya no se evalúa únicamente porque la compañía tenga una existencia formal de documentos, política, ¿sí? Sino por la capacidad de la organización de poder demostrar ante cualquier auditoría, llámese una auditoría del Ministerio de Trabajo,
una auditoría de la UGPP, poder demostrar esa coherencia entre lo pactado, lo ejecutado y lo soportado. Y para ello, para este 2026 confluyen tres elementos relevantes. El primero de ellos son los cambios normativos que impactan directamente la gestión de las relaciones laborales y los procesos internos. Como un segundo panorama que tenemos para este 2026, es un entorno de fiscalización más exigente, tanto por parte del Ministerio de Trabajo como en actuaciones asociadas por parte de la UGPP. Y como tercer lugar, un tercer panorama, que es un estándar transversal, que se vuelve determinante pues, para todas las compañías a nivel Colombia, y es poder tener la evidencia verificable y una trazabilidad documental. Vamos a ver un poco en los siguientes slides más a profundidad esto. Sin embargo, lo que quiero mostrarles en esta intervención por parte desde mi rol como abogado laboralista es poder indicarles que dentro de una organización el rol del abogado laboralista cumple una función clave dentro del aseguramiento preventivo, porque a día de hoy el abogado laboralista ya no solamente debe estar para apagar incendios, sino para anticiparse a riesgos, para poder interpretar los cambios normativos. Como muchos sabemos, efectivamente el año pasado fue un año atípico porque se despidieron bastantes resoluciones, decretos, inclusive tenemos la ley de la reforma laboral, tenemos algunas discusiones con reforma pensional, y el abogado laboralista nos convierte esto en reglas internas aplicables. Validamos también decisiones críticas en la compañía y fortalecemos el estándar probatorio para, si en algún momento tenemos que acudir ante un proceso judicial, poder tener todo esto en orden. Y pues aquí el rol del abogado laboralista deja de ser operativo y se convierte más en un rol estratégico, porque ayuda a reducir contingencias y mejora la capacidad de respuesta, ya sea ante inspecciones del Ministerio de Trabajo, ya sea para la ejecución de políticas u otras situaciones que puedan presentarse en el entorno laboral. Con este marco, paso a los cambios normativos específicos que las compañías deben tener en cuenta para incorporar en la gestión laboral y de nómina de cara a 2026. En primer lugar, que de muy seguro ya muchos de ustedes lo tendrán súper mapeado, que es el incremento del salario mínimo para el año 2026. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas a nivel nacional. De muy seguro este incremento muchas de las empresas no se lo estaban esperando, estaban proyectando o provisionando un aumento mucho más inferior, porque inclusive el aumento que manifestó el gobierno nacional a través de sus decretos superó lo que estaban negociando las partes de este acuerdo tripartito que normalmente se hacen entre las centrales obreras, entre estos gremios económicos y entre el propio gobierno, por lo cual este incremento del 23% impacta directamente la estructura salarial y los costos laborales. Desde el punto de vista de cumplimiento, lo relevante es asegurar que los ajustes se implementen correctamente y que esto se refleje en nómina y soportes que permitan justificar, por ejemplo, variaciones en remuneración y bases de aportes cuando corresponda. Aquí claramente vamos a ver muchos cambios porque tenemos en cuenta que vamos a traslapar inclusive bandas salariales, personas que el año pasado estaban dentro del grupo de que devengaban más de 2 salarios mínimos, por ende no tenían derecho a un auxilio de transporte ni derecho a la entrega de dotación, pero si vamos a este año y con el cambio del salario mínimo, vemos que estas personas quedaron allí incluidas y por ende este año tienen derecho a un auxilio de transporte, tienen derecho a que se le entregue dotación. Entonces es pensarse cómo lo vamos a hacer. Y aquí, pues digamos que es importante poder tener en cuenta este apoyo pues, de un abogado laboralista. En segundo lugar, que es un tema súper importante, porque si bien esta ley salió el año pasado, que es la ley 2466 de 2025, este impacto para las empresas no solamente se limita a que conozcan el contenido normativo, sino que ese contenido normativo que se encuentra allí en la ley se pueda traducir en ajustes operativos, porque de una u otra manera esta ley trae tantas disposiciones tan sustanciales que de cierta manera van a modificar muchos aspectos internos de la compañía. Y en particular se vuelve indispensable que las compañías puedan revisar aspectos como la gestión de jornada laboral, los recargos nocturnos, el recargo en día de descanso obligatorio, lo que antes conocíamos como recargo dominical, la coherencia entre la contratación y formalización. Aquí entra todo lo que tiene que ver también con aquellas empresas que suministran servicios temporales y el fortalecimiento de procedimientos internos que permitan soportar decisiones laborales con evidencia verificable.
Entonces, ¿qué es esto? Básicamente que hasta para poder despedir a una persona el día de hoy debemos seguir un proceso pertinente. Hay algo que se llama el proceso disciplinario, que muchas empresas lo tienen adoptado a través de su reglamento interno, pero antes de la reforma laboral, dicho proceso disciplinario era reglamentado a través de una sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, dicho proceso ya quedó reglamentado a través de la Ley 2466 de 2025. Y este procedimiento debe estar incorporado allí, dentro de este reglamento interno de trabajo de la compañía. Si bien quedó muy parecido a lo que venían ejecutándose desde la sentencia del 2014 de la Corte Constitucional, sí sufrió varios cambios. Entre ellos, por ejemplo, si yo quería citar a una persona porque cometió una falta grave, cometió la falta el día de hoy y lo quiero citar para mañana diligencia de descargos, se podía hacer. Sin embargo, ahora con la reforma laboral debemos esperar 5 días hábiles. Por ende, esto modifica ciertos ajustes operativos dentro de la organización. Como un tercer punto dentro de nuestra agenda normativa 2026, encontramos la reforma pensional, que es la ley 2381 de 2024. Y esta ley sí que ha dado vueltas, porque a día de hoy las compañías tienen mucha incertidumbre de qué es lo que está pasando con la reforma pensional. ¿Entró en vigencia? ¿No entró en vigencia? La Corte Constitucional ya resolvió, la Cámara de Representantes ya subsanó sus vicios. Hay mucha incertidumbre en cuanto a qué deben hacer las empresas frente a la reforma pensional. Y aquí la única sugerencia, el único aporte que podemos hacer desde Russell Bedford es que en la práctica esto exige una gestión administrativa más rigurosa. Debemos seguir controlando las afiliaciones, seguir realizando los aportes común y corriente, reportando todas las novedades y así que haya una consistencia entre talento humano, nómina y contabilidad. El riesgo recurrente aquí es la falta de trazabilidad entre lo liquidado, lo reportado y lo soportado. Actualmente hay un debate muy grande y es que en sí solamente hay 2 artículos vivos de la reforma pensional. El resto están aún por definirse, que más adelante vamos a analizar. Y como cuarto punto dentro de nuestra agenda normativa 2026 es la reducción de la jornada, que es la ley 2101 de 2021. Esta ley nació en el año 2021, pero viene ejecutándose a partir del año 2023. Y es la ley que dijo que en Colombia vamos a pasar de 48 horas semanales a 42 horas semanales. Sin embargo, que esto va a ser de manera gradual, no podía realizarse de manera directa a menos de que las empresas quisieran adoptarlo. Hay compañías a las cuales asesoramos que a día de hoy lo tienen implementado, tienen sus 42 horas. Sin embargo, por regla general, hoy 29 de enero, las empresas deberían tener 44 horas a la semana. Y a partir del 15 de julio vamos a pasar a 42 horas a la semana. ¿Y esto obliga a qué? Obliga a que las empresas rediseñen los turnos, fortalezcan el control del horario y aseguren una liquidación precisa de recargos y tiempo suplementario con trazabilidad suficiente, en el sentido de que al disminuir el horario, pues va a aumentar las horas y en ese sentido va a aumentar los costos. Y también teniendo en cuenta que dentro de esto se viene el aumento del recargo dominical, que pasamos del 80 al 90. Quiere decir que estos 4 puntos que mencionamos aquí se vuelve un eje transversal para las compañías tener una implementación operativa, controles preventivos y una evidencia verificable. En ese sentido, son estos 4 puntos que mencionamos dentro de nuestra agenda normativa 2026. Claramente vienen más cambios, claramente dentro de todo lo que resta del año 2026 pueden surtir más cambios normativos, los cuales pues es importante tener ese rol allí de un asesor laboral para que puedan capacitar a los equipos internos y sepan cómo implementarlo a nivel interno en la compañía. Santiago, ven, te interrumpo ahí porque este slide a mí ya me deja algunas preguntas. No sé si de pronto el público también ya las va teniendo, pero más allá de conocer la reforma laboral, ¿cuál dirías que es ese principal cambio práctico que las empresas todavía no están viendo venir? Bueno, Fernando, yo diría que el mayor cambio que no están viendo venir no es una norma en puntual, es decir, no es una disposición específica, sino es el estándar de cumplimiento que deben tener las compañías. Digamos que antes de la reforma pensional y antes inclusive de todo este tema del Ministerio de Trabajo que está con las inspecciones con propósito, bastaba simplemente con tener el documento. Es decir, existía la política, está ok. Existe una política de acoso laboral, la tiene la empresa,
chuleado. Pero hacia este 2026, qué esperan a las empresas en Colombia? Es que lo que se evalúa es si la empresa puede demostrar coherencia entre lo que está pactado, lo que se ejecuta y también lo que se puede pagar. Y la reforma laboral obliga a eso, a bajar la norma a la operación diaria. Jornada real, recargos bien liquidados, contratos coherentes con la realidad. Y el problema no es que desconozcan la ley, sino que es no haber ajustado los procesos para probar lo que se cumple. Es decir, bajamos la norma a la realidad de la operación de cada empresa. Ok, vale. Gracias. Vale, sí, Santiago. Y con lo que tú nos mencionas con respecto a la reducción de la jornada laboral, ¿qué debemos hacer en en la parte de nómina? ¿Se cambia el sistema? ¿Es más un tema de control interno? ¿Cómo nos afectaría? ¿Cómo nos sigue Bueno, afectando, no? sí, Nancy, bueno, principalmente creería que es un tema de control interno. El sistema de nómina liquida lo que le envían, el riesgo está antes en cómo se controla, por ejemplo, la jornada, cómo se autorizan horas extras y cómo se registra el tiempo real trabajado. Si no hay control en el horario confiable, la nómina solo va a replicar el error. En 2026, lo que nos espera es que el foco no solamente sea el software, sino la trazabilidad entre el tiempo trabajado y el tiempo pagado. Listo, empezamos con la fiscalización para el año 2026. Y una parte esencial del panorama laboral 2026, de esta agenda normativa que ya acabamos de ver, es entender que el riesgo no se materializa únicamente por el cambio normativo, sino por la forma en que ese cumplimiento es verificado. Entonces empezamos con un punto súper importante, que es el caso del Ministerio del Trabajo. Y ese Ministerio de Trabajo lo que hace es que las actuaciones de inspección, vigilancia y control, estas suelen enfocarse en verificar el cumplimiento de obligaciones laborales en sentido amplio. En la práctica, esto implica revisar contratación, implica revisar condiciones de trabajo, implica revisar todo el tema de gestión de jornada laboral, cómo se están pagando los recargos y si existen procedimientos internos, que si una persona en algún momento está sintiéndose víctima de acoso laboral, si existe ese procedimiento que marca la ruta de, de poder tratar este asunto, a quién se debe reportar, esa persona cómo lo debe hacer, existen términos. Entonces el ministerio lo que está haciendo es verificar todo este tipo de situaciones. Y en estas verificaciones la empresa es importante que deba responder con evidencia organizada. Entonces deben presentar contratos, deben presentar otros IES a esos contratos de trabajo, deben presentar mallas de turnos, deben presentar autorizaciones por parte del ministerio, deben presentar los soportes de novedades, es decir, si reporto una novedad allí de vacaciones, debo soportar o cruzar con la solicitud de vacaciones que haga el trabajador y la autorización que haga el empleador y trazabilidad de cualquier tipo de decisión. Entonces, si sacamos a esta persona y era una persona que tenía 59 años, entonces venga, miramos, páseme la carta de terminación, a ver cómo fue la terminación, si existe un acuerdo de transacción o por qué se sacó esta persona si posiblemente estaba en un fuero de prepensionado. Entonces, de acuerdo con el ministerio, un poco delicado y más que para este 2026 se vienen las inspecciones con propósito. Y esas inspecciones con propósito, vuelvo y reitero, no es solamente tener lo documental, sino es poder demostrar con evidencia que lo documental se está ejecutando en la operación. Por otra parte, la UGPP, que es otra entidad, otro organismo de control muy importante para todas las empresas en Colombia, se enfoca un poco más en la fiscalización de aportes al sistema de seguridad social, a que no haya lo que conocemos como evasión o elusión del sistema. Y el punto crítico es la consistencia entre lo que se encuentra liquidado en nómina, lo registrado en contabilidad y los soportes documentales y lo registrado en el sistema. Las contingencias normalmente en auditorías de la UGPP suelen originarse porque hay muchas diferencias entre lo que está en una base, entre lo que están las novedades y los soportes insuficientes para justificar componentes del ingreso de base de cotización cuando corresponda. Y ellos sí que son bien exigentes con estos puntos, inclusive las multas que puede imponer la UGPP pueden ser mucho más altas que las que puede imponer el Ministerio de Trabajo. Por ello, tanto frente a la inspección laboral que realiza el Ministerio de Trabajo y la inspección a los aportes a seguridad social que realiza la UGPP, exige un estándar transversal que sigue siendo el mismo que les he mencionado desde que empecé a hablar. Una evidencia verificable, una trazabilidad y una coherencia. Santiago, una pregunta ahí.
sin entrar en casos confidenciales de los que tú has manejado y demás, pero ¿qué es lo primero que revisa hoy el Ministerio de Trabajo cuando llega a una empresa? Bueno, digamos que en sí primero no llegan de una vez a sancionar, sino es a buscar coherencia entre lo que está en la compañía. Revisan, por ejemplo, si lo que está en los contratos coincide con la realidad, es decir, si efectivamente este es el cargo, que sea el perfil y las funciones que está realizando, que la jornada que está realizando sea la jornada que efectivamente está trabajando, que el salario que está devengando sea efectivamente lo que está allí en el desprendible de nómina, si efectivamente están pagándole los recargos, por ejemplo, dominicales si trabaja un domingo. Y si encuentran consistencias ahí, todo lo demás se vuelve cuesta arriba. Porque ellos lo primero que hacen es revisar lo documental y después de lo documental van a la operación diaria para conocer si efectivamente eso se está ejecutando. Y si no se está ejecutando, pues ahí ya se vuelve un poco complejo esa visita. Listo, Fernando, puedes pasar al siguiente slide, por favor. Bueno, y como riesgos jurídicos laborales recurrentes para el 2026, en este punto lo relevante es identificar dónde se materializa los riesgos del 2026. Y en la práctica, la mayor parte de hallazgos en inspección, auditoría y controversia laboral se concentran en 6 frentes. El primero de ellos es el contrato versus la realidad operativa. Ese contrato versus realidad operativa es lo que he venido insistiendo, que el riesgo surge cuando lo documentado no coincide con lo ejecutado. El segundo de ellos es la jornada laboral y los recargos. Con la reducción de jornada que culmina ahora, el 15 de julio, en 42 horas, aumenta la sensibilidad del control del tiempo y el riesgo aparece cuando no existen registros confiables, autorizaciones de horas extras suplementarias y trazabilidad entre el tiempo trabajado y lo liquidado. El tercer punto son las novedades sin soportes. Vacaciones, licencias e incapacidades, horas extras deben estar documentadas, y cuando no hay trazabilidad se incrementan las diferencias de pago, reprocesos, y es allí donde pueden aparecer los hallazgos. El cuarto es una tercerización sin seguimiento. El contrato con un tercero no reemplaza el control. Si no existe evidencia de supervisión y cumplimiento, aumenta la exposición a contingencias laborales y administrativas. Y aquí en este punto es importante traer esa colación que hace unos meses el Ministerio de Trabajo emitió un borrador de decreto donde el tema de la tercerización de personal va a estar un poco mucho más ajustada a cómo se viene realizando el día de hoy. El quinto punto es un debido proceso disciplinario sin material probatorio suficiente. Y es que la solidez del procedimiento disciplinario primero debe realizarse conforme aparece a la ley 2466. Es decir, si quiero sancionar a una persona, esto debe estar en el reglamento interno. Deben estar allí las medidas disciplinarias que pueda aplicar. Debe aparecer allí si la empresa puede otorgar un recurso de apelación o no hay recurso de apelación, entre muchos temas, y tener mucho cuidado con todos los trabajadores que se encuentran en fueros, llámese fuero de salud, llámese fuero de maternidad, llámese fuero circunstancial, llámese fuero de prepensionado, para no poder evitar errores. Y el sexto es todo lo relacionado con seguridad social y UGPP. Cuando hay inconsistencias entre lo que hay en nómina, contabilidad, soportes y aportes, se incrementa bruscamente la exposición ante auditoría, requerimientos y determinaciones fiscales. En síntesis, este eje lo que nos exige es evidencia completa, trazabilidad documental y coherencia operativa, vuelvo a insistir. Y para cerrar mi intervención, lo que buscamos proponer es un plan mínimo de aseguramiento jurídico operativo, orientado a que las decisiones laborales críticas se ejecuten con control, trazabilidad y evidencia verificable. Y el primero de ellos es un diagnóstico por procesos críticos. Es identificar brechas entre lo que está documentado y lo ejecutado, especialmente en temas de contratación, jornada y actuaciones disciplinarias. El segundo componente son aquellos controles preventivos, y es que la prevención se construye con validaciones y responsables. En la práctica, esto implica que se hagan checklists y aprobaciones previas en decisiones como asignaciones de jornada, mallas de turno, manejo de recargos, novedades de nómina, modificaciones contractuales y todo lo que tenga que ver con los procesos disciplinarios. El tercer componente es la evidencia centralizada. Esto exige que para este año la organización pueda reconstruir el proceso laboral con soportes verificables.
Entonces, todas las organizaciones que tengan a día de hoy procesos judiciales andando, es importante consolidar ese expediente laboral con los soportes de nómina, que existan las novedades soportadas, registros, comunicaciones a través de circulares y trazabilidades de las personas que aprueban dentro de la organización. Y el cuarto componente es la auditoría interna. Es súper importante que todas las compañías de manera periódica pueden realizar auditorías internas a todos sus procesos, especialmente para poder detectar hallazgos, poder corregirlos, mejorar. Y vuelvo y reitero, para que esto no se convierta solamente en un apagar incendios, sino más bien cambiemos ese eslogan de apagar incendios a un anticipémonos a riesgos. Y en ese sentido, el marco del abogado laboralista debe entenderse como una función de control interno, porque el abogado laboralista debe entender esto o debe validar decisiones de alto impacto para la compañía, puede asegurar decisiones con una consistencia jurídica y operativa y articularse esta decisión legal con las áreas de talento humano, con las áreas de nómina y de muy seguro, si el abogado laboralista está allí inmerso dentro de estos procesos, si más adelante se presenta un proceso judicial, pues ya va a estar muy fortalecido ese estándar probatorio para poder responder de forma técnica a la defensa ante un proceso judicial. Ok, Listo, perfecto. Santiago, con lo que tú mencionas de que los abogados laboralistas ya no son reactivos, sino estratégicos. Sí, pues digamos que efectivamente en muchas organizaciones anteriormente se tenía el abogado laboralista como un rol operativo, ¿sí? Que se dedicaba solamente a contestar demandas, que se dedicaba solamente a apagar incendios y hoy el abogado laboralista debe ser un rol estratégico dentro de la organización porque este rol nos va a permitir a prevenir antes de que exista el conflicto. Y este rol del abogado laboralista, pues que ya no se dedique solamente a responder demandas, sino poder validar decisiones críticas, revisar procesos, fortalecer la evidencia antes de que llegue pues una inspección o una demanda. O en dado caso de que llegue la inspección o la demanda, poder tener toda la defensa técnica para poder defenderse. Y bueno, con este marco de aseguramiento jurídico que les acabo de exponer, el siguiente paso es ver cómo nómina lo convierte en precisión, trazabilidad y control en la operación diaria. Para ese sentido, doy el paso a nuestra conferencista Nancy, quien es experta en estos temas de nómina. Y en este sentido, Nancy, quisiera hacerte una pregunta para que puedas iniciar con tu exposición. Y es, ¿por qué se debe cumplir con la implementación de documentos soporte de pago de nómina electrónica en las organizaciones? Gracias, Santiago, por la palabra que me concedes. Sí, con lo que tú has mencionado y con lo que ya nos has expuesto, precisamente todos estos controles que se están ejerciendo. ¿Por qué se necesita la nómina electrónica? La nómina electrónica es una obligación tributaria que le ayuda a las compañías que todos los pagos que le hacen a los empleados puedan tomarse deducibles para la declaración de renta, para el pago de impuestos. Entonces, al ya tener yo la nómina electrónica reportada ante la DIAN, como empresa, nosotros lo podemos tomar para poderlo disminuir estos impuestos que nos están haciendo, pues que nos afectan mucho a las compañías. Adicional a ello, eh, como acabo de mencionar, los pagos de los empleados, como cuáles pagos, nos preguntamos. Todos los pagos que nosotros les hacemos a los empleados, pagos y descuentos. Pagos, todos los temas de bonos, mera liberalidad, salariales, no salariales, el tema de los auxilios, que nosotros les decimos al empleado, mire, yo le doy este auxilio para que usted pague su salud. ¿Qué viene a ser también la salud? La medicina prepagada que en algunas compañías también nos ayudan para este pago. Esta medicina prepaga, estos auxilios de medicina prepagada también lo debemos reportar ante la nómina electrónica. Está también las prestaciones sociales. ¿Qué son las prestaciones sociales? Las cesantías, los intereses, la prima, las vacaciones. Pero estas prestaciones sociales que vamos a reportar, debemos reportar las cesantías y los intereses que se calculan mensualmente con la nómina. Y la prima, ¿qué vamos a reportar de la prima? La prima la vamos a reportar cuando le hacemos el pago al empleado. Es decir, en junio
y en diciembre. Ahí, si incluimos la prima, es el pago, no la provisión. Y con las vacaciones, como mensualmente yo estoy reportando la provisión de las vacaciones, cuando el empleado disfruta las vacaciones, no las debemos reportar. ¿Por qué? Porque yo ya reporté esa provisión que estoy causando mes a mes. Si reporto las vacaciones cuando el empleado sale a vacaciones, pues los estamos reportando doble y no, esa no es la razón porque es como si le estuviéramos pagando de más y esto no es así, no le estamos pagando de más a los empleados. Que también debemos reportar los descuentos, no solo los pagos, los descuentos que también le hago al empleado porque básicamente tenemos que reportar todo lo que me afecta al empleado como por ejemplo son libranzas que tenga el empleado, pagos de préstamos a empleados que nosotros como empresa le hacemos a los empleados. El tema de los descuentos obligatorios que realizamos, salud, pensión, fondo de solidaridad, la retención en la fuente, aquellos descuentos también que le hacemos al empleado cuando nos autoriza y es un solo descuento, esto también lo debemos reportar. Es decir, básicamente debemos reportar todo lo que afecta al empleado, incluyendo también, por ejemplo, el tema de las horas extras. Las horas extras tienen un tip diferente que debemos reportar también ante la nómina electrónica las horas que corresponde a esas horas y pues por ende el valor que le estamos pagando al empleado por este concepto. Algunas compañías el tema también de la dotación lo incluyen dentro de del pago de la nómina. Si lo hacemos de esta forma, que es un pago en dinero, también lo debemos reportar en la nómina electrónica. Es decir, todo lo que yo le pago al empleado se tiene que reportar en nómina electrónica, precisamente como lo acabo de mencionar, para que lo podamos tomar deducible en el momento en que vayamos a pagar los impuestos. Nancy, yo tengo una pregunta allí, no me te interrumpo. ¿Existe Sí, una dime. fecha estándar o esto varía dependiendo del último dígito del NID de las empresas? ¿Cómo son esas fechas que se manejan para que las empresas puedan reportar la nómina electrónica? A diferencia del tema de la planilla de seguridad social que se rige con el dígito de verificación, con los dos últimos del NIT, la nómina electrónica la debemos reportar ante la DIAN el 10º día hábil del mes siguiente. Es decir, tenemos la nómina de enero, ya la liquidamos. ¿Cuándo nosotros debemos reportar esta información que tenemos de la nómina de enero? Por tarde la debemos reportar el 13 de febrero del 2026. Esa es la fecha límite que debemos realizar el reporte de nómina electrónica ante la DIAN. Bueno, y por ejemplo, Nancy, si no se reporta dentro de esta fecha establecida, es decir, se realiza un reporte extemporáneo, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias hay para los empleadores? Pues digamos que la DIAN Santiago no ha mencionado como tal una sanción por no reportar la nómina electrónica o reportar extemporáneamente. No lo tenemos así tan claro en una norma, pero ¿qué pasa? Que si yo no reporto la nómina electrónica ante la DIAN, pues después yo no puedo tomarlo como deducible para la disminución del pago de impuestos. Entonces, no es una sanción tan tangible, pero sí es una sanción que me afecta posteriormente cuando yo voy a hacer el pago de mis impuestos. Entonces, esta es una carga tributaria que después me voy a cargar. Por eso, la importancia de reportar la nómina electrónica. Y como lo mencioné ahorita, se debe reportar dentro de los 10 días hábiles siguientes al inicio del mes. Entonces, mm, nos ayuda, digamos que podemos, no lo hice el 13 de febrero. Bueno, tiene tiempo para poderla reportar, pero reportémosla. Siempre tenemos que reportarla.
Ok. Bueno, Nancy, Li- digamos que en ese panorama nos pudieses contar un poco cuáles son esos errores que efectivamente cuestan dinero para las organizaciones, cuáles son esos errores más frecuentes que tú has tenido que evidenciar dentro de tu rol. Sí, digamos que sí hemos visto algunos errores y estos errores es cuando nosotros reportamos de pronto datos incompletos o errados en la nómina electrónica. Por ejemplo, uno de los datos que siempre debemos incluir es la cédula de nuestros empleados. Si yo al momento de incluir los empleados al sistema, algún dígito o algún numerito de la cédula va mal, pues esto genera después errores y problemas en el reporte de la nómina electrónica, porque vamos a estar reportando a una cédula errada que no corresponde a empleado de la compañía. Ah, como lo mencioné ahora, todos los pagos y todos los descuentos se deben incluir. Ahora, si yo eh, siempre realizar cruces. Lo que yo estoy pagando, lo que yo le estoy descontando, lo debo también cruzar con la parte contable, porque esa es toda la asociación que está haciendo también la DIAN de lo que está en la nómina, está en la parte, está en la contabilidad, y ellos, como ya tienen esta información, pues pueden realizar estos cruces también para evidenciar que sí se esté reportando todo lo que recibe el empleado. Adicional a ello, también debemos reportar la información de la seguridad social, que es lo que yo le descuento. Entonces, se tienen que hacer estos cruces también con el tema de la planilla de la seguridad social. Ahora, ahí también en este momento, ahorita en enero, las compañías debemos reportar los intereses de las cesantías que pagamos a los empleados. Como ya lo mencioné al inicio, si yo ya estoy reportando una provisión de los intereses, en este momento cuando realicemos el pago a los empleados de este concepto, no lo debemos reportar. ¿Por qué? Porque yo ya lo reporté con mi nómina electrónica mensualmente cuando yo iba causando esta provisión. Entonces debemos tener también mucho cuidado en este momento con los intereses de no reportarlos nuevamente porque vuelve y pasa como el tema de las vacaciones. Nos queda doble los pagos y esto pues afecta al empleado. El tema de las cesantías, porque ahora también nos preguntamos, bueno, ¿y las cesantías que debemos pagar el otro mes, se incluyen? No se incluyen. No se deben incluir porque pasa lo mismo de los intereses. Si yo lo estoy ya reportando mensual, no tengo por qué reportar lo que voy a trasladar al fondo de cesantías. Entonces, hay que tener cierto cuidado con todos estos conceptos que manejamos en la nómina, que hacemos una provisión, pero posteriormente es cuando vamos a realizar el pago al trabajador. Listo. Ahora también con todo lo que yo estoy mencionando de los controles que debemos tener, también debemos tener temas de conciliaciones con todas nuestras áreas organizacionales, como es la parte contable, como es eh, la información que nosotros tenemos en seguridad social. Siguiente slide, Fernando. Este, gracias. Entonces, ¿qué son los cruces que nosotros debemos hacer? Siempre cruzar lo que tenemos en nómina con lo que tenemos a disposición en la parte contable, con lo que nosotros, cuando nosotros les hacemos el pago a los empleados, debemos realizar también ese cruce. Cruzar nuestra nómina electrónica con lo que tenemos en la real, que todo lo que yo estoy incluyendo también se lo incluya en la nómina electrónica porque todo debe estar muy bien parametrizado y cruzado, entonces debemos ejercer controles. Lo mismo pasa con el tema de la seguridad social. Lo que yo tengo en mi planilla de seguridad social es lo mismo que yo voy a reportar y cruzar para que en lo que está en la contabilidad también es lo que yo tengo en planilla y lo que me cruza con nómina. Entonces debemos tener procesos automáticos
que nos ayude a mejorar estos procesos. Entonces, debemos validar. Lo variable siempre lo validamos, lo fijo es lo que ya podemos generar sistemas automáticos para podernos ayudar, que es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros clientes, ayudarle a nuestros clientes para mejorar estos procesos de forma más automática. Ok, bueno, si vemos el chat, estamos, mejor dicho, llenos de inquietudes y es claro que eso pasa. ¿Por qué? Porque un poco lo que queremos hoy transmitir con ustedes es que las interpretaciones en algunos casos se dan muy de acuerdo al modus operandi que tenga la compañía. Entonces, nosotros aquí lo que queremos con este webinar es justamente levantar la mano y decirles pilas con este tipo de cosas que se pueden llegar a presentar en su día a día. Y por esa razón es que ahí le voy a ir pidiendo a Santiago y a Nancy, por favor, que en la medida de lo posible sigan revisando lo que nos han ido describiendo nuestros compañeros aquí en el webinar, para que quizás si logramos en el último tramo de este webinar responder algunas preguntas. Quizás no vamos a lograr responderles todas, pero vamos a ir aclarando lo que más se logre hacer. Si no, tranquilos, al final van a tener ahí nuestros correos electrónicos, nos pueden hacer allí una pregunta para que veamos más adelante esto. Bueno, y llegamos a la última parte de este webinar. Sabemos también que poder hacer todo esto en una hora es tiempo récord. Estos son temas que nos apasionan y yo quisiera hoy comentarles acerca desde un poco más desde el rol del impacto financiero y de lo que tiene que ver con las decisiones administrativas laborales. ¿Por qué? Porque hoy en día los equipos de recursos humanos y de nómina están impactando fuertemente la sostenibilidad financiera de las compañías. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, cada vez recursos humanos, el equipo de nómina, se convierten en jugadores supremamente importantes para garantizar que la sostenibilidad de toda compañía se pueda dar de manera adecuada. Entonces, en este último tramo, como les decía el webinar, voy a hablar más desde un rol financiero y cómo un financiero esperaría que se comportara un equipo de nómina y un equipo de recursos humanos. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, ¿qué nos suele pasar? Hay como una cierta división y una fracción, se fraccionan los equipos al interior de las compañías, no sé si les pase a ustedes en sus compañías, donde pues como que a veces vemos hasta la pelea, el tesorero peleando porque la gente de recursos humanos está tomando X o Y decisión. Y aquí es donde quizás necesitamos que mejor nuestros equipos de trabajo estén justamente coordinados para que puedan colocarse unos en el zapato del otro. Entonces vamos a ir colocando algunos casos en el transcurso de lo que resta este webinar. Entonces, contratación y flujo de caja. Aquí lo que necesitamos cada vez que nuestros equipos de recursos humanos sensibilicen a las personas y sensibilicen sobre todo a los equipos financieros es que el costo real del empleado supera normalmente el salario base. Entonces, nosotros con los clientes que atendemos, nos gusta cuando empieza el proceso de contratación del nuevo colaborador, decirle, oiga, es que su salario, lo que usted cuesta para la compañía va mucho más que su salario base. Porque algunas personas se quedan pensando, no, es que yo, vamos a colocar el caso del mínimo, yo me gano 1.750.000 pesos, ¿cierto? Pero ya justamente ahorita en este mes de enero, donde muchas compañías tuvieron que revisar presupuestos, tuvieron que revisar cómo iban a proyectar su caja con este aumento tan llevado, digámoslo así, más allá, creo que no había, les puedo decir como financiero que han sido muy pocas las empresas que me han dicho que habían superado el margen del 12% de creer que iba a ser el crecimiento de sus costos para el 2026. El mejor escenario se estaba haciendo 12-13%, pero cuando nos llega el tema del salario mínimo al 23.7%, pues esto definitivamente desvirtuó todos los presupuestos que había. ¿Por qué? Porque sencillamente cada vez que nosotros impactemos el salario base de una persona, esto nos va a hacer crecer también en aportes a seguridad social para fiscales, prestaciones y provisiones. Y las personas empiezan entonces a costar mucho más a la compañía.
Y por eso el rol de recursos humanos tiene que unirse al rol financiero para garantizar, oiga, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es ese impacto inmediato que vamos a tener en el flujo de caja? ¿Por qué es importante proyectar escenarios antes de contratar? Que yo necesito contratar y ahorita les quiero colocar un caso así rápido de cómo deberían estar trabajando estos dos equipos al interior de las compañías para poder hacer muy bien esas proyecciones de escenarios. Entonces, ninguna empresa en 2026, que es lo que nosotros queremos proyectar en este webinar, es decirles, oigan, es muy importante que trabajen mancomunadamente los equipos de trabajo al interior de las compañías. Finanzas con recursos humanos, finanzas con nómina, contabilidad con nómina. ¿Por qué? Porque cada ajuste salarial, cada despido, cada una de las decisiones que se tomen en la gente, perdón, hay, hay como, si, como tal un impacto en el flujo de caja, en los pasivos que se generan vía provisiones, vía vacaciones, vía cesantías, vía intereses de cesantías y los riesgos legales, que fue lo que nos estaba hablando Santiago al inicio del webinar. Entonces, la invitación acá que les quiero dejar justamente es, hay que, recursos humanos tienen que dejar de ser operativo cuando entiende los números. Allí, cuando usted empieza a entender los números, su lenguaje empieza a cambiar, la gerencia general, las juntas directivas, los comités ejecutivos de las compañías, los presidentes, los dueños de las empresas, empiezan a ver a HR como un jugador clave dentro de sus compañías. Quiero ponerles un caso típico de lo que ahorita está pasando. Hemos atendido estos temas en este mes con algunos de nuestros clientes y voy a colocar uno para que ustedes se den cuenta de lo que están sufriendo muchas compañías. No sé si este sea su caso. Entonces, hoy en día tenemos un contexto típico y es que la pyme que tiene una empresa de servicios o si ustedes quieren colocarle ahí temas de manufactura, como lo deseen ver, tiene 30 empleados. Gana la gente comercial feliz, llegan y dicen, nos ganamos un nuevo contrato. Y a partir de ese nuevo contrato, necesitamos contratar 5 personas adicionales con un salario promedio de 2,5. Va a ganarse 2,500 cada una de esas personas. Y entonces, ¿qué pasa? Se lanza la bomba a recursos humanos. Y entonces, recursos humanos, en una decisión bien intencionada, ¿qué hace? Hay que hacerle contrato a todas estas personas. Y arrancamos de una vez con contratos a término indefinido. E inician inmediatamente. ¿Por qué? Porque tenemos la presión del comercial, tenemos la presión del negocio, que nos dijeron hay que arrancar con esto y empezamos no sé si les esté pasando en este momento, hoy 29 de enero nos están diciendo, oiga, es necesario que empecemos el 2 de febrero, el lunes. Y entonces ponen a correr a todo el mundo dentro de las compañías, no sé si es el caso que les pasa a ustedes, a nosotros nos pasa con clientes e internamente, que los contratos entonces tienen que arrancar. Pero ¿qué pasa? Que no se hacen ajustes a los presupuestos, sino únicamente llegó el negocio, entonces se absorbe ese nuevo negocio y ese nuevo costo de las personas dentro de lo que aparentemente el nuevo ingreso que nos trae este servicio o este contrato que nos ganamos lo va a cubrir. Pero lo que pasa es que en el impacto financiero real, que es el que necesitamos, que recursos humanos, que la gente de nómina, que las personas inclusive de selección, de capacitación, comprendan esto en el argot financiero, es que el costo real por el empleado, aproximadamente en el 2026, si decimos que gana 2,5 millones, es que esa persona va a tener impacto en prestaciones, impacto en los aportes a la seguridad social y los parafiscales, y eso puede ser 1,35, 1,4 veces su salario, ¿sí? Entonces, aquí es donde siempre tenemos que ir educando a la gente que se maneja en estas áreas de negocio, que acuérdese que si usted decide que la persona se va a ganar, porque la persona a veces dice, me gano, vamos a colocar 5 personas, se ganan 2,5 millones, lo multiplican y se les olvida ese punto 35, punto 4, punto 5 muchas veces que deben cubrir las prestaciones y los aportes. Entonces, el costo mensual real por una persona que se gana 2,5 millones, ¿cuánto puede llegar a ser? 3,4 millones de pesos. Y ahí empiezan los problemas. Porque el impacto mensual de haber contratado 5 personas que no teníamos en un presupuesto y que hay que colocarlas ya porque salió el proyecto, son 17 millones de pesos aproximadamente en el mes. Que si tú multiplicas por un impacto anual
no presupuestado pueden llegar a ser 200 millones de pesos. 200 millones de pesos que viene el problema frecuente, que el contrato, cuando tú le preguntas al comercial, bueno, ¿y cómo negoció ese contrato? ¿Qué te dicen? No, el cliente me está pidiendo periodo de pago de 60, de 90 días, entonces pues no, hay que concedérselo. O si no, pues que me digan aquí algunos de los comerciales, si no tenemos los que estamos en la gestión comercial también de las empresas, si muchas veces los clientes no nos están pidiendo eso, no, amplíenme el periodo de pago, ayúdeme, y uno de comercial hace los números y dice, perfecto, sí, sí puede ser, pero los financieros que reciben todo esto junto con recursos humanos empiezan a notar que esa nómina, por el contrario de los 5 que yo contraté, ¿cuándo los tengo que empezar a pagar? En algunas ocasiones quincenal o mensualmente. Y cuando tengo que hacer eso, el resultado es que la caja se empieza a estresar al segundo mes, porque no alcanzamos a tener que salir a pedir prestado esos 17 o esos 34 millones para cubrir los 2 primeros meses, mientras el cliente me paga. Entonces, cuando recursos humanos empieza a sentarse con finanzas antes de contratar y no después, sus equipos de recursos humanos, sus equipos contables, sus equipos financieros, inclusive sus equipos comerciales, empiezan a modelar un flujo de caja, de provisiones y a revisar cómo pueden hacer mejores negociaciones. Ese es un primer consejo que les queremos dejar en esta mañana. Ahora, la lectura financiera para los líderes de recursos humanos. Miren, hay que hablar el idioma del CFO, hay que hablar el idioma del gerente financiero, pero ustedes, señores de recursos humanos, no pueden perder el alma. Ustedes son los que son muchas veces la voz de todas estas personas que están colaborando para llegar a las metas y hay que en ese momento por eso saber llegar a la gerencia, llegar a el financiero, llegar a este tipo de personas que toman la decisión con números. Entonces, ¿qué pasa? Algunas ocasiones los despidos son mal calculados, ¿no? Miren, lo estamos viviendo, esto es una realidad. Hay compañías que para poder proteger su estabilidad en el 2026, donde la base de los colaboradores están en esos salarios mínimos, estaban un poco más arriba del salario mínimo, estaban entre 1 y 2 salarios mínimos, el impacto en las compañías ha generado que para poder mantener toda esta planilla de pago, toda esta gente, en algunos casos, necesitan quizás tomar decisiones fuertes y es despedir gente. Pero cuando despiden la gente, hacen mal los cálculos. Porque, ¿qué pasa? Si no se toma la decisión adecuada, no tienen el impacto real de cuánto me cuesta una indemnización. Que si esa persona, por X o Y razón, tiene 1, 2 o 3 periodos que a veces lo hemos visto con clientes, lo hemos visto en compañías que asesoramos desde Russell Bedford, tienen personas 1, 2, 3 periodos acumulados de vacaciones. ¿Cuánto me cuesta liquidar a esa persona que tiene tantas vacaciones? ¿Sí? Y adicional, si es en una época en la cual es mayo, yo tengo que calcular que debo prima, tengo que pagarla. Si es en el segundo semestre, diga usted que va a tomar la decisión de despedir a una persona agosto, septiembre, octubre, el valor de las cesantías también las debo tener disponible. Entonces, ¿eso qué pasa? Que es una salida de caja muy fuerte y que cuando los despidos no se hacen de la manera adecuada o esas tomas de decisiones no se hacen de la manera adecuada, bien informadas, bien conscientemente, hay riesgos inclusive hasta de demandas porque es que hay que sacar a esta persona, pero le consultamos a un abogado, le consultamos al área de nómina, le consultamos a recursos humanos, fuimos con el financiero y le hicimos ver, oiga, esas personas que quieren despedir nos va a costar esta cantidad de dinero, la tenemos. Y ahí es donde recursos humanos empieza a tener un rol súper especial, porque dice, oiga, están entendiendo el negocio y están hablando como necesitamos que hablen a los financieros, a los que somos financieros. Entonces aquí el aprendizaje clave, ¿cuál es? Es que recursos humanos debe aprender a modelar escenarios de salida. Tiene que las decisiones laborales pensarlas que son decisiones de alto impacto para las empresas. Espero que hasta aquí vamos. Y ya para ir cerrando, recursos humanos, lo decía en el anterior slide, más que defender las personas, tiene que ayudarnos con los números en las manos a tomar las mejores decisiones. Entonces, si ustedes miran, yo creo que aquí nos pasa a la mayoría de los que estamos en este webinar,
Es que el principal gasto operativo en pymes o en medianas o en grandes empresas, pues es la mano de obra. Entonces, constantemente, ha sido un buen momento. Miren que de todos modos es bueno lo que ocurrió. Yo lo veo desde el punto de vista positivo, de lo que tiene que ver ya uno no el vaso medio vacío, sino más bien medio lleno, donde hay que entrar las empresas a hacer un análisis de nómina, de eficiencia y de productividad. Oiga, toda nuestra gente está siendo realmente productiva. Las personas que están allí trabajando lo están haciendo de manera que las herramientas les permitan hacer a ellos eficientes y productivos. Todavía estamos haciendo demasiados procesos manuales. La automatización, la robotización, las herramientas de inteligencia artificial ya están acá. Y compañías y personas que no las utilicemos, les quiero decir, nos vamos rezagando en el mercado laboral. Entonces tenemos que también enviarle este mensaje desde recursos humanos a nuestros equipos de trabajo para que se vayan sensibilizando en esto. Ahora, ¿qué tiene hermoso trabajar con la nómina? Qué chévere tiene trabajar de mano de los contadores, que los datos son un insumo para las decisiones estratégicas. Miren, nosotros como outsourcing, porque nosotros somos outsourcing de recursos humanos, de nómina, contable, tributario, legal, cuando hacemos este rol de outsourcing, nuestros clientes, cuando nos sentamos con ellos a hacer sus análisis, les mostramos toda la data y todas las decisiones que se pueden tomar a partir del análisis de esa data. ¿Con qué? Unos buenos dashboards, con una analítica de datos agradable, que el cliente pueda ir determinando este mes cuántas personas tuve, cuánto fue mi índice de rotación, cuánto me costó mi nómina, cuánto fue el valor de las prestaciones, si me comparo contra el año inmediatamente anterior, cuánto es el impacto de lo que tuve que hacer ahorita en el tema de incrementos salariales, de modificaciones respecto al salario mínimo. Y cuando usted empieza a tener esta información, recursos humanos, más que defender las personas, se convierten en jugadores importantes porque nos hablan con números. Entonces, la invitación que yo le hago al equipo de recursos humanos que nos está acompañando el día de hoy es justamente a eso, a que aprendamos a colocar nuestras decisiones con datos, con estos hechos que nos van a permitir ser estratégicos, recursos humanos estratégicos. ¿Cómo nos volvemos un recursos humanos estratégico? Siempre piensen en el anual. No piensen en lo que va a pasar en el mes, piensen en el impacto de que una contratación, una salida, una indemnización, una política de beneficios, cómo va a impactar anualmente a la compañía, ¿sí? ¿Cómo me va a impactar esto durante el año? Cuando ustedes hablan en términos anuales, los financieros, la gerencia general, las juntas directivas empiezan a decir, ya se están proyectando, ya nos están diciendo cuánto es el impacto de lo que puede costar esto en el corto plazo, porque en finanzas, cuando usted mira un corto plazo, estamos hablando de menos de un año y necesitamos eso. Mediano plazo, entre 1 o 3 años, largo plazo, ya más allá de 3 años. Entonces, ustedes cada vez que hagan algo, traten siempre de llevar ese número, no solo lo que impacta el mes, sino el impacto anual. Eso nos permite a finanzas entender y a recursos humanos ser cada vez mucho más estratégico. Eh, Ahorros por menor rotación. Miren, recursos humanos, en la medida en que cada vez haga mejor su trabajo, la gente de selección, la gente de contratación, las personas de nómina, nuestros equipos de talento humano, todo lo que tiene que ver con las políticas de beneficios, las manejen muy bien. Esto nos ayuda a reducir la rotación. Y reducir la rotación es sostenibilidad en el largo plazo. Mire, cada vez, está comprobado, cada vez que una persona se va de una compañía, el periodo de aprendizaje de esa persona oscila entre 3 a 6 meses para que la persona logre entender la cultura organizacional y se adapte rápidamente a lo que está haciendo. Cuando una persona llega al mes 3, mes 4 y dice, no debo estar aquí y me voy, discúlpeme la expresión, pero platica botada a la basura. Y yo no sé si a usted le guste, pero botar plata es lo más complicado en esta vida. Uno llora cuando se le pierde el billete. Y qué alegría cuando usted lo encuentra después de sacar la ropa de la lavadora y dice, uy, oiga, tenía 10.000 pesos, 20.000, 50.000 pesos ahí y no sabía que contaba con eso y usted se alegra. Pero cuando usted los pierde, cuando usted los bota, el sentimiento es, oiga, estamos haciendo cosas mal. Que eso no pase en sus organizaciones. Cuando recursos humanos habla con números, mejora la productividad y los comparativos nos enseñan a sencillamente en qué debemos invertir.
Termino con esto para dar un paso a los últimos minutos del tema de las preguntas, ¿sí? Y es que con este mensaje o esta frase que había escuchado también en otro webinar, que decía, cuando HR entiende números, no se deshumaniza, se vuelve estratégico, creíble y sostenible. Cuando aquí los que están de recursos humanos empiezan a hablar mucho más con números, se vuelven mucho más estratégicos. Entonces, aquí quisiéramos invitarlos, ya en la parte final, quiero invitar a Nancy, a Santiago, a que revisemos o lo que lograron ustedes ya ver dentro de las preguntas de nuestros invitados. ¿Qué podemos ir resolviendo? ¿Cuáles llamaron la atención? ¿Cuáles podemos en esto de franja, estos últimos 10 minutos que nos quedan? Vamos a ir hasta las 10:15, nos vamos a tomar 5 minuticos más de lo programado para que le respondamos aquí a aquellos que participaron y a los que les gusten los regalos. Espérenme que les vamos a dejar un regalo rápido. Contestemos algunas preguntas y luego, Santiago, mostramos ahí nuestro regalo, ¿vale? Perfecto, Fernando. Bueno, revisando el chat, sí hay bastantes preguntas muy relacionadas con todos los temas que acabamos de exponer. Agradecerles a todas las personas por todas las preguntas que nos han realizado, que de muy seguro, como dijo Fernando, el tiempo es muy corto para poder subsanar todas las preguntas que están aquí, pero voy a tomar algunas, las voy a responder yo que tienen que ver con reforma y otras se las vamos a trasladar directamente a nuestra conferencista Nancy, teniendo en cuenta que se trata de temas de nómina. Y entre las preguntas que encontré, por ejemplo, con este cambio implica primero jornada laboral, segundo recargos, tres políticas. ¿Quiere decir que se debe modificar el reglamento interno de trabajo o cómo se debe tratar? Gracias. Bueno, en ese sentido, sí es importante primero traer a colación esa disposición de la reforma laboral que implementó o obligó a las empresas en Colombia a adoptar sus reglamentos internos para poder adoptar todas esas disposiciones que quedaron allí. Primero, a partir del 25 de junio de 2026, todos los reglamentos internos de trabajo de todas las compañías en Colombia deben estar actualizados. Debe estar allí política de acoso laboral, política de acoso sexual laboral, temas de desconexión laboral, el procedimiento disciplinario que está en la ley 2466, temas de jornadas súper importante. El Ministerio de Trabajo revisa mucho eso, que la jornada que esté allí pactada dentro del reglamento. Si la compañía trabaja de lunes a viernes, no podemos ver mallas de turnos que aparezcan que trabajan sábados. O sea, debe quedar allí contempladas. Si la compañía maneja diferentes turnos porque tienen diferentes segmentos, entonces deben aparecer jornadas, jornada de la parte administrativa, jornada de la fuerza de ventas y así sucesivamente. También otra pregunta relacionada con reforma laboral es que ¿cuándo cambia el valor del dominical del 80 al 90? Esto cambia a partir del 1 de julio de 2026. Recordemos que el año pasado empezamos a partir del 1 de julio, incrementamos del 75 al 80 y este año vamos a pasar al 90 y el próximo año, en la misma fecha, vamos a pasar al 100%. Otra pregunta que manejan acá es si actualmente cuál es el salario mínimo diario para una persona que presta el servicio de aseo en una casa 2 veces a la semana. Si ese valor de salario mínimo incluye las prestaciones sociales y prima de servicio o se deben pagar aparte. Bueno, aquí es importante tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con labores de servicio doméstico ya está regulado por una ley y se les debe dar todo el trato común y corriente como cualquier trabajador. Es decir, si trabaja ciertos días, pues se debe tomar como base el salario mínimo, que es 1.750.905, lo dividimos por 30, que son los días laborales, y eso corresponde al valor del día. Quiere decir que el día aproximadamente de una persona valdría 58.300 pesos. Y pues digamos que aquí es importante tener en cuenta que ya la ley permite como esa parcialización de los aportes a seguridad social en 7, 14, 21 días o pagar el mes completo. Entonces allí es importante también tenerlo en cuenta. Y que si es legal que una empresa no pague intereses de cesantías amparados en que consignan al fondo de manera mensual, aquí hay que tener cuidado. Una cosa, son dos figuras jurídicas bastante diferentes. Una prestación es las cesantías y la otra prestación son los intereses. El hecho de que yo consigne mensualmente es porque me estoy acogiendo a algo que se llama el régimen simple laboral, que puedo hacerlo. Estoy autorizado por la ley, yo le pago, le consigno mensualmente al fondo de cesantías, pero no evito pagarle el interés de las cesantías al trabajador. Lo que debo hacer o lo que puedo hacer es pagárselos también mensualizados o esperar al 31 de enero de cada año. Y hay otras preguntas ya directamente relacionadas con nómina y es acá, por ejemplo, Nancy, una pregunta. En un contrato término fijo que termina un viernes, ¿se paga el dominical si la jornada es de lunes a viernes?
Sí, se debe pagar el dominical, debe pagarse como dominical por retiro dentro de la liquidación, porque pues trabajó toda la semana, tiene derecho al pago del fin de semana. Entonces debemos incluir el pago del sábado y del domingo dentro de la liquidación. Yo aquí tengo unas preguntas relacionadas también con lo que acabo de indicar de la nómina electrónica que nos indican si debemos reportar la prima cuando se paga o lo podemos también hacer con la provisión. Si yo estoy reportando la prima mensualmente cuando estoy realizando la provisión, cuando realicemos el pago, no debemos reportar el pago de la prima, porque pasa lo mismo el tema de los intereses de las cesantías. Si yo ya estoy reportando mensualmente la provisión, cuando se lo pague al empleado, no lo reporto, porque entonces estoy reportando doble el pago de la prima, doble el pago de los intereses. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en qué momento lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo mensual ya está reportado en nómina electrónica. Si resulta que no lo hago mensual, sino que lo hago cuando reporto cuando lo pago, entonces ahí en ese momento debemos reportarlo por nómina electrónica. Debemos separar muy bien los momentos. Pasa lo mismo con el tema. Ahora me dicen, pero si yo no estoy reportando las provisiones, las debo reportar, debo empezar a reportarlas mensualmente. No necesariamente mensualmente, porque ¿qué pasa con las cesantías? Las cesantías yo las giro es a un fondo de cesantías ahora para en febrero debemos realizarlo. ¿Cuándo debemos reportar estas cesantías que voy a pagar en febrero? Las debo reportar en diciembre del año pasado. Es decir, las cesantías que pagamos ahorita en febrero debimos reportarlas en diciembre. Es decir, ahorita en enero. Si no lo hemos reportado, estamos a tiempo de todavía reportar el consolidado de cesantías para que la información quede dentro de la nómina electrónica y no quede después separada, para que quede todo dentro del año fiscal. Entonces, hay también otra pregunta del tema de el auxilio, de en qué momento debemos reportar el auxilio de alimentación. Si lo reportamos en nómina electrónica, este auxilio de alimentación también está atado a estos bonos en especie que entregamos a los trabajadores mensualmente. Si yo tengo pactado en mi otro CEO o en el contrato que ese auxilio de alimentación es no salarial, igual debo reportarlo dentro de la nómina electrónica. Ahora entra la otra pregunta que también nos hicieron. ¿Ese auxilio de alimentación hace base para la seguridad social? Si yo lo tengo pactado dentro de mi contrato o en un otro sí, que es no salarial, yo no tengo por qué tomarlo para la seguridad social. Pero debemos validar siempre la proporción 60-40 que nos menciona también la norma. Entonces ahí tenemos que también tener mucho cuidado con el tema de los auxilios de alimentación. Y también nos preguntan, Una última ahí para que la resolvamos y ya cerremos. Nancy, ok, gracias. listo, vale. Dale, dale. O sea, Ah, responde la ok. última y terminamos. La de dotaciones, que también, como yo mencioné, la dotación dentro de la presentación, si yo pago la dotación en dinero, la debo reportar dentro de nómina electrónica. Si pago la dotación en especie, que yo le entrego una tarjeta al trabajador, vaya, canje esta tarjeta, cómprese lo que usted necesita para su vestuario, ahí yo no tengo por qué reportarlo dentro de nómina electrónica, porque el tercero, el otro tercero se está generando por medio de una factura electrónica. Entonces, ahí no tenemos por qué reportarlo. Listo, Fer. Listo, Nancy. Entonces, ¿qué mensaje dejas? Deja tu último mensaje ya para despedirnos. Lo mismo le pido a Santiago y ya yo cierro y presentamos aquí el regalo que tenemos para todos. ¿Con qué cerramos? Que todo lo que yo le pague al empleado lo debo reportar en nómina electrónica para poderlo tomar como deducible. Perfecto. Santi. Bueno, y frente al rol, insistir que el rol del abogado laboralista es muy importante dentro de los equipos internos en la compañía, y que este rol del abogado laboralista ya no debe solamente preocuparse por apagar incendios, sino también por anticipar a riesgos.
Buenísimo. Yo quiero terminar respondiendo una pregunta y lo que ustedes ven en pantalla es un calendario laboral que hemos realizado desde la firma que queremos compartir con ustedes, donde van a ir encontrando básicamente todas esas fechas desde lo laboral que son muy importantes mes a mes. Por ejemplo, aquí, el día de mañana prácticamente tenemos que es el pago máximo de intereses de cesantías. ¿Qué va a pasar en febrero? Sabemos que tenemos las cesantías, el pago máximo hasta cuándo puede ser. Y así, en cada una de los meses del año van a tener este calendario, se los vamos a compartir a la base de datos que nos entrega la Cámara Colombo China que participaron en el webinar y a sus correos electrónicos va a llegar. Respondo también a lo que preguntaron algunos de nuestros participantes y es si la conferencia se va a entregar. La van a tener en el YouTube de la Cámara Colombo China, también la colgaremos en nuestro YouTube. Entonces ahí van a poder otra vez recrear lo que vimos acá, lo mismo que el tema de las diapositivas. Entonces, tranquilos, todo esto siempre lo hacemos es para que la capacitación sea algo mucho más democratizado porque la necesitamos. Y termino con esto. Hubo una pregunta que decía, Fernando, pareciera que como ustedes están exponiendo, es como si tuviéramos un equipo, necesitamos un equipo aparte de recursos humanos al de contabilidad. Es que ¿saben qué? Miren, se los decimos como una firma de contadores. Hemos aprendido que cada una de las especialidades que tiene un contador son diferentes a las que puede tener un administrador, un ingeniero que están capacitados o preparados para manejar los temas de recursos humanos. Sí, o sea, hay diferentes perfiles. Y lo que yo los invito a ustedes es que en cada una de sus compañías logren buscar que las personas las potencien, las potencialicen en lo que son especializadas. Porque muchas veces, discúlpenme la expresión, pero le colgamos todo a los contadores, la tesorería, la cartera, la facturación, en fin, una cantidad de cosas que cuando va uno a la práctica y encuentra que se van a convertir las empresas en prestadoras de un servicio como el de nosotros, que es de outsourcing, y nos explican, nosotros les decimos, no, mire, es que usted aquí va a tener un equipo de contabilidad, un equipo de nómina, un equipo de tesorería, porque nos vamos especializando. Y cuando usted logra especializar las personas, esto es supremamente importante para su compañía. Entonces, cierro con eso. Aquí les dejaremos a ustedes este calendario como obsequio de parte de nuestro equipo para cada uno de ustedes, al igual que el video, al igual que las diapositivas. Y bueno, cerramos ahí. Te doy el paso, Karina, para que cierres el webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos por su participación. Como decía Fernando, muchas gracias a Fernando, a Santiago, a Nancy por compartirnos estas herramientas tan esenciales que necesitamos en todas las compañías. Haciendo un recorderis, las memorias se las estaremos enviando a sus correos de inscripción entre hoy y mañana, junto con lo que ya mencionó Fernando. Y también lo pueden encontrar en la página de YouTube, tanto de Russell Bedford como de nosotros. En el chat también dejamos los contactos de Nancy, Fernando y Santiago por si tienen más dudas o les quedó algunos vacíos para que puedan contactarlos con ellos. Sin más, muchas gracias. Esperamos tenerlos nuevamente en otro espacio y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Feliz Feliz día. día, Gracias. que estén bien. Buen Chao. día. Gracias.